agradecer aquí a mi amigo el maestro Carlos Flores Rico en su sección que de verdad nos ilustras, Carlos. ¿Cómo te va? Buen día. Mi querido Polo, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Como siempre, pues aquí a la orden en este fin de vacaciones ya casi, para platicar un poco cómo estamos o qué sucede o qué está pasando en la esfera nacional del poder político. Y me gustaría, si me lo permites, mi querido Polo, abordar un poquito lo que está pasando con el que yo detecto como un ataque sistemático del Ejecutivo Federal al Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo ves el tema? No, bueno, ayer la secretaria de Gobernación, en la ceremonia en donde nuestro amigo el senador Alejandro Armenta se retira ya de la presidencia de la mesa directiva del Senado, pues aprovechó la tribuna y se fue con todo contra el Poder Judicial. Ese es un tema importante. Y yo te invitaría, si me das permiso, también que abordes esta coincidencia en dejar fuera de la tómbola ahí en el Frente Amplio, pues a los dos exponentes del PRD, mi querido Carlos. Con mucho gusto, mi querido Polo. Mira, vamos a empezar, si quieres, por esa parte última, que creo que vale la pena retomarlo. Mira, primero que nada, ya sabes cuál es mi posición, y lo digo con mucho respeto y con mucha sensatez, o por lo menos intento eso. El proceso interno de Morena y sus partidos aliados, como el proceso interno de PRI, el PAN y el PRD, los dos, y lo digo con toda, advirtiendo que yo soy priista. El proceso de estos dos grupos de partidos, lamentablemente, tengo que decirlo, son ilegales. Están fuera de la ley, están fuera del marco jurídico de la Constitución, violan el artículo 134 de la Constitución, violan la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales y atentan contra el armazón y el entramado jurídico que protege a los ciudadanos de la inequidad, la imparcialidad y la opacidad en las elecciones constitucionales. Eso es una premisa que no quisiera evitar o omitir o eludir. Ambas agrupaciones de partidos, por lo que gustes y mandes, por las consignas, necesidades o presiones que tú quieras decir, son anticipados y son, por lo tanto, ejercicios fuera de la ley. Primero. Segundo, el hecho de que los tribunales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral no lo estén sancionando con la suspensión de los procesos y con la sanción a los partidos y con la negativa de registro de las personas que allí están compitiendo, es porque hay una enorme, gigantesca, sistemática y alevosa condición de ataque del presidente de la República y sus seguidores o sus principales propagandistas contra el Poder Judicial. En particular inició contra el INE y luego contra el Poder Judicial en general, para presionarlos y debilitar su capacidad de juicio en estos procedimientos. Esa es una segunda condición. La tercera es que ya metidos en varas en cada uno de estos procesos, yo observo, como hoy lo hice público en el Twitter, en mi cuenta @FlorDeRico, la encuesta que salió hoy en la madrugada de las Heras, de Motecnia, de mi amigo, el hijo de María, Rodrigo Galván de las Heras, nos demuestra que el ejercicio tanto de Morena y sus grupos como del propio grupo de partidos opositores, PAN, PRI, PRD, es un ejercicio completamente ocioso, mi querido Polo, por razones que te explico en un minuto. Uno, lo que se persigue con una precampaña, en términos legales, en términos legítimos, en términos públicos, es, uno,
elevar el conocimiento, la identificación, el conocimiento y el nombre de la persona que se está candidateando. Es decir, que se conozca más al pretenso o a la pretensa aspirante a la candidatura. Ese es un primer elemento. El segundo elemento es que se mejore su calificación. Es decir, que lo que piensas en términos de calificación de una persona pueda mejorar. Y tercero, que consigas tener mayor probabilidad de preferencia hacia esa persona. Es decir, reconocimiento de nombre, calificación u opinión de la persona y grado de preferencia o intención de votar por él. Esos tres elementos son los objetivos que cualquier candidatura o aspirante a candidatura o pretenso a candidatura debe velar. ¿Y qué pasa con los dos grupos de candidatos y candidatas de cada una de las dos coaliciones en lisa? O sea, en contienda. Pues nada, que como lo dije hace un mes y lo comentamos aquí en este programa, no hay en el primer mes que vimos y ahora en el segundo que hoy se publica la encuesta y está en las redes de la empresa Medemotecnia, no hay absolutamente ningún cambio, prácticamente ni decimal, prácticamente en ninguno de los aspirantes en materia de mejoramiento de identificación de nombre, de calificación de la opinión de las personas y de preferencia de los que están contendiendo. Es decir, las precampañas anticipadas no solo son ilegales, como lo puedo demostrar en cualquier momento, violando la ley general de instituciones y procesos electorales, sino también son completamente ociosas. No han servido absolutamente para ninguno de los tres objetivos tácticos que tendría cualquier campaña. Y tercero, que pese a que esas cosas no han cambiado, pues ya había al inicio de estas precampañas anticipadas una posición, una ubicación, un nivel de conocimiento, de calificación y de preferencia de las personas que están contendiendo. Y ese nivel, en esos tres elementos, se mantiene después de 2 meses de contienda. En Morena, la favorita de Palacio, encabeza desde el principio y sin modificarse hasta la fecha, la preferencia, el reconocimiento de nombre, la preferencia y la calificación en el grupo de Morena. Y en el grupo opositor, salvo un pequeño salto al inicio de la señora Gálvez, Xóchitl Gálvez, se ha estandarizado en que los 6 candidatos están completamente definidos. Es decir, la más preferida para votar, aunque sea en poca proporción que los demás aspirantes en el PRI, PAN y PRD, es la señora Gálvez. Pero la conclusión es esta. 1, los procesos son ilegales por anticipados y estar fuera de la Constitución y de la Ley General de instituciones y procesos electorales. 2, porque son opacos y no responden a la rendición de cuentas que la ley establece cuando esas precampañas sean realmente atendibles. Sí, Carlos, adelante. Ok. Y tercero, son completamente ociosas porque no hay campaña en ninguna precampaña, en ninguna de las coaliciones, ni en ninguna de las personas que sirva o haya mejorado su posición. Consecuencia o en consecuencia, las cosas están como iniciaron en el caso de Morena, con la señora Sheinbaum al frente de las preferencias del favorito de Palacio y de los seguidores del favorito de Palacio. Y en el caso del frente, está adelante por unos pocos puntos, pero adelante la señora Gálvez también sin moverse. Hacia abajo están quedado fuera por lo que se dictaminó en el grupo de personas especializadas que tiene el frente, que 2 personas de los 6 que estaban al final no alcanzaron el número de firmas establecidas y la distribución de las mismas, porque no solo se pidió un requisito de 150,000 firmas, por lo menos
para seguir contendiendo y participando, sino también una distribución peculiar que mostrara que habría presencia no solo en un solo lugar de la República donde tuvieran influencia, sino en el conjunto de la República, y se puso como mínimo en 16 estados de la República. Por lo tanto, es muy probable, altamente probable, que Silvano Aureolas tenga su popularidad y su fuerza en donde gobernó, en Michoacán, y muy probable que no la pueda replicar en el resto de los estados, y que aunque haya conseguido más de las firmas requeridas, estas no están distribuidas en el conjunto de la República. Y lo mismo pasa con el senador Mancera, que es un personaje que tiene muy buena imagen en la Ciudad de México, pero es muy probable, altamente probable, que esa popularidad o ese conocimiento y esa calificación se restrinja al área de la Ciudad de México y al área metropolitana. Y que tampoco, pese a que tenga más de los 150,000, los pueda tener en el conjunto de las entidades. Y en el caso de la señora Beatriz Paredes y el señor Enrique de la Madrid, es muy entendible, como ocurre en el caso del señor Krill. Ellos son miembros de partidos políticos estructurados, que aunque estén en crisis, tienen una estructura nacional con presencia en más de 1,000 municipios. Sí, claro. Y si tú le pides a cada líder municipal que te consiga 500 o 300 firmas, las consigue en un santiamén sin que sea ninguna novedad o sorpresa que eso ocurra. Y eso explica mucho que sin que Beatriz Paredes o Krill o de la Madrid anduvieran con la intensidad que andan los de Morena, puedan obtener en un santiamén, digamos en 15, 20 días, las firmas necesarias y distribuidas como se están reclamando. Pero esas son las reglas que ellos pusieron, y son las reglas que se aceptaron, y son las reglas que están aplicando. Que están reclamando Mancera y Aureoles, pues sí, se entiende, y amenazando con romper el bloque, pues sí, se entiende, pero yo creo que la cordura entrará allí en cabeza de los dirigentes y podrán salvar el obstáculo, no sin menos riesgos de por medio. Pero insisto, esta, digamos, situación que se arreglará seguramente, y el asunto de Morena, que quién sabe si se arregle, de una eventual fractura entre la 1 y el 2, no sabemos qué va a pasar. Pero ambas cosas, insisto, ocurren porque están haciéndose fuera de los plazos que la ley establece, y eso no lo debemos soslayar. Esa sería mi opinión del primer tema. Del segundo tema, si tenemos todavía tiempo, mi querido Polo, sí, adelante, Carlos. Perdóname, sí, te escucho. Adelante, tenemos 2 minutos. Solo quiero decirte que el presidente de la República, como ya habíamos advertido hace unos meses, ha arreciado de nueva cuenta con motivo de la resolución de uno de los ministros acerca de la circulación o distribución de los libros de texto gratuito, otra vez una embestida contra el Poder Judicial. El Poder Judicial, mi querido Polo, como tú lo sabes muy bien, pero muchos de nuestros amigos no lo saben, no es solo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus 11 ministros, no. Claro. Ahí hay cerca de 50,000 servidores públicos, hay cerca de 1,000 juzgadores entre magistrados, ministros y jueces. Hablamos de la Suprema Corte, el Pleno y sus 2 salas, hablamos del Tribunal Electoral, hablamos del Consejo de la Judicatura, de los tribunales colegiados de circuito, de tribunales unitarios de circuito, de juzgados de distrito, de los centros de justicia penal federal, del Centro Nacional de Justicia especializado en control de técnicas de investigación, arraigo e intervención de comunicaciones. Hablamos del Instituto Federal de Defensoría Pública, hablamos de la Defensa Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. Es decir, hablamos de 1,300 y pico de órganos, de los cuales 915 son juzgados. Es decir, estamos hablando de 269 tribunales colegiados de circuito, de más de 100 unitarios del circuito, de 440 juzgados de distrito, en fin,
hablamos de una cantidad enorme de órganos que no se puede denostar, patear, lastimar, difamar e intrigar sin responsabilidad alguna. Atentar, infamar, calumniar, lastimar al Poder Judicial es atentar, mi querido Polo, contra una de las varas que sostienen la estructura republicana del país. Es decir, atentar contra el Poder Judicial de la Federación es atentar contra la República. Y no porque sean perfectos, porque todos sabemos que hay problemas en todos lados, pero una cosa es criticar, cuestionar, y otra cosa atacar, agredir y querer subordinar a un poder simplemente porque no coincide con las ideas y con las decisiones que el presidente de la República hace sobre la ley y contra la Constitución. Ese sería, mi querido Polo, mi comentario de esta semana, y esperando que todos lo pasen muy bien, y estoy a tus órdenes. Gracias, Carlos. Pues se quedan dos temas en el tintero, si me das permiso, para el próximo lunes. El fenómeno político de la Argentina. Sí, otra locura, con mucho gusto. El señor Ley, que bueno, ahora quiere desaparecer la Secretaría de Educación Pública en Argentina, quiere desaparecer el Banco Central. No, bueno, todo un personaje. Ese es un locuazo, un payaso, hombre. Sí, claro, sí, claro. Además, émulo de Trump. Trump tiene sus seguidores. Ya tuvo uno en Inglaterra y ahora otro en Argentina. Estamos pendientes, Carlos. Abrazo, mi querido Polo. Gracias, es el maestro Carlos Flores Ricos.